Hola, muy buenas, queridos amigos. Aquí Ignacio Duro. Hoy os quiero hablar de la naturalidad, ese concepto tan complicado, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces pretendemos a lo mejor ser naturales y no lo conseguimos, ¿no? Porque nos sale algo forzado. Entonces, parece algo que es difícil de conseguir a propósito, ¿no? Y en general pasa lo mismo con todos los valores éticos, ¿no? Como la humildad o la bondad. Nos lo proponemos y a menudo pues caemos en la hipocresía, ¿no? Porque entonces, si yo me propongo, por ejemplo, ser humilde, pues a lo mejor lo acabo yendo de humilde, pero eso no es ser humilde, ¿no? Es algo forzado. Entonces, ¿cómo conseguir esto, ¿no? A lo mejor es que no se puede forzar y simplemente es algo que surge cuando se dan determinadas condiciones. Bueno, vamos a ver de qué va el tema, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con esto. Y para ello me voy a basar en, en la noción que tiene de la naturaleza Aristóteles y también de algunas nociones de un curso de milagros. Y verás que en ambos casos tienen planteamientos parecidos, o yo casi diría que idénticos. A ver qué te parece. Si crees que te interesa este tema, pues deberías ver el vídeo. Bien, lo he titulado esta pequeña charla Claves para actuar con naturalidad. Y vamos a empezar viendo lo que nos cuenta Aristóteles, ¿no? Sobre la naturaleza. Y bueno, pues Aristóteles, al hablar de la fisis, de la naturaleza, nos cuenta que para él la naturaleza es el principio del movimiento o del cambio de los entes. Esa es su definición de la naturaleza. Es el movimiento, el cambio, ¿no? Y Aristóteles distinguía dos tipos de seres, que son estos, seres fabricados, que él definía como aquellos que son movidos por fuerzas externas, y luego hablaba de seres naturales, que son aquellos que se mueven por sí mismos o por una fuerza interna, ¿vale? Entonces queda claro que hay dos tipos de seres para Aristóteles, unos que son fabricados y otros que son naturales. Vamos a continuar. Y bien, vamos a explicar esto un poquito mejor. Por ejemplo, una silla podríamos decir que es un ente fabricado. ¿Por qué es un ente fabricado? Porque no tiene movimiento por sí mismo, no tiene una fuerza interna que le motive a actuar, sino que solo se mueve si hay algo externo que lo empuja, ¿no? Y además observamos otra cosa, que es que está compuesto por partes, ¿eh? ¿Ves? Tiene pues sus patas, su respaldo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tendrá sus tornillos y lo que sea, ¿no? Es un artificio, es algo que ha sido fabricado y que no tiene vida propia. Pues es una cosa inerte, muerta, ¿no? Y para que pueda moverse tiene que haber algo externo que lo vuelque, que lo empuje, que haga algo con ello, porque si no, pues ahí se queda, ¿vale? Podríamos decir que según Aristóteles es un ente fabricado. ¿Y qué sería un ente natural para Aristóteles? Pues, por ejemplo, una planta. ¿Eh? Una planta, que es un ser vivo, pues, ¿qué ocurre con la planta? Pues que se mueve y que tiene una fuerza interna que le impulsa pues, a desarrollarse, a crecer, a llegar a ser lo que en potencia es. Tiene una teleología, ¿no? Está impulsado a ser algo, ¿no? Que ya tiene dentro. Dentro de la semilla pues ya existe esa planta y esa planta tiende a llegar a ser pues lo que ya es en potencia. Por eso se dice que tiene un movimiento interno y está vivo y se mueve y se desarrolla, ¿de acuerdo? De alguna forma tiene creatividad en su interior, ¿no? Desarrolla algo, manifiesta algo, y además se relaciona con el contexto, ¿no? De esa forma con esa integridad. Bien, pues he aclarado lo que piensa Aristóteles conforme a la naturaleza y lo que son seres o entes artificiales o fabricados y entes naturales, o que tienen un movimiento interno, una fuerza interna, que se mueven por sí mismos. Bueno, pues veamos ahora lo que dice Un curso de milagros, ese famoso texto
que parece ser que fue canalizado por Jesús y del que tanto se habla. Y bien, en un curso de milagros se nos habla de crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Si te fijas, casi son idénticos los conceptos que maneja Aristóteles, ¿no? Entre un ente fabricado y un ente natural. Aquí podríamos hablar que el ente natural crea y el ente artificial fabrica. Lo que pasa es que aquí en un curso de milagros es algo referido estrictamente a la forma en que actúan los seres humanos. Por lo tanto, quizás aquí se dé un paso más allá, ¿no? Y vemos que los seres humanos pueden actuar como entes fabricados o como entes naturales. Vamos a comprender todos estos conceptos un poco mejor. Vamos a avanzar un poco más. ¿Qué significa todo esto en lo que es en un ser humano, ¿no? ¿Puede un ser humano actuar creando y puede también actuar en otros casos fabricando? Pues bien, podemos decir, por ejemplo, que cuando somos niños, pues ahí de fondo existe una inocencia, ¿no? Una virtud, una integridad, una elegancia, una naturalidad, ¿no? Los niños son francos, son llanos, son lo que son, ¿no? Los niños pequeños. Y por eso podríamos decir que, bueno, pues que su conducta es prístina, ¿no? No ha sido contaminada todavía por el mundo exterior. Ellos son espontáneos, son proactivos, hacen lo que quieren hacer, ¿no? No digo ya niños ya un poco más crecidos que ya se vuelven egoístas, ¿no? Sino los niños muy pequeñitos, ¿no? Entonces podemos decir que ellos se mueven por sí mismos, tienen una fuerza interna que les mueve a actuar, ¿no? Son curiosos, son creativos, son juguetones, ¿vale? Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre después cuando crecemos? Pues verás, lo que ocurre es que empiezan a haber fuerzas externas que nos condicionan, ¿no? Y entonces nos empezamos a llenar a lo mejor de caprichos, ¿no? Y lloramos si no nos dan ese juguete que queremos o si nos lo quitan. Y ya de adultos pues continuamos con esos caprichos. Y ocurre lo siguiente, verás. Y es que perdemos nuestra inocencia, ¿no? Y a partir de ese momento ocurre algo curioso, que es que nuestra energía interna queda dividida, queda fragmentada, como en trozos. ¿Y por qué se divide? ¿Por qué nos dividimos internamente? ¿Por qué aparecen conflictos en nuestro interior y conflictos también con los demás? Pues sencillamente porque aquí fuera va a haber placeres hedonistas o objetivos o metas que nos alienan, que nos esclavizan, que ya no nos permiten ser lo que somos de una manera natural, sino que a partir de ese momento actuamos como seres esclavos, como seres más o menos forzados a actuar, o seres que nos sacrificamos, que nos adulteramos de alguna manera para conseguir eso que queremos o para no perderlo, ¿no? Y entonces actuamos con máscaras y fingimos. ¿Y qué tipo de cosas, de placeres hedonistas son esos? Pues mira, podríamos hablar del dinero, podríamos hablar del poder, estoy poniendo ejemplos, ¿no? De la supervivencia en el futuro, no ahora, es como la garantía de la supervivencia. Podríamos hablar de los hijos, personas a las que nos encontramos apegados, una pareja que buscamos o que tenemos y queremos conservar y no perder. En fin, todo tipo de metas o objetivos. Todo esto son proyecciones mentales egoicas, cosas del mundo exterior que tenemos en nuestra mente, que fijamos en nuestra mente y que nos someten, ¿no? De alguna manera. Todo esto son fuerzas externas. Recordemos lo que decía Aristóteles de los entes fabricados. No se mueven si no es porque existe una fuerza externa que la moviliza o que la modifica, ¿no? Y en este caso, en el caso de estas personas que nos encontramos a lo mejor divididas o alienadas, pues ocurre igual que con los entes fabricados de Aristóteles. Es que primero vemos que estamos ya no somos íntegros, sino que estamos compuestos por diferentes partes, diferentes motivaciones que habitan en nuestro interior, ¿no? Y además de no ser íntegros, pues vemos también que existen
un montón de fuerzas externas que son las que nos impulsan, ¿no? Y si no existen esas fuerzas, pues muy a menudo nos quedamos quietos, ya no nos movemos, nos quedamos pasivos. Porque, digamos, dices, yo es que como no tengo un objetivo, o si no tengo trabajo, pues estoy aquí que no sé qué hacer, y estoy aburrido, y entonces llega el tedio, ¿no? Y el aburrimiento, ¿no? Y entonces pues te pones a ver películas en la tele o en fin, o a entretenerte con algo, a matar el tiempo, ¿no? Con entretenimientos, con vicios, con consumismo. Y en definitiva así es como actuaría un ente fabricado, porque de alguna manera aquí ya no somos naturales, sino que ya somos seres reactivos, ¿eh? En el momento en que nos toquen algo de esto, pues llegan las emociones, nos cabreamos o nos ponemos celosos, etcétera, o nos llega la ira y ahí respondemos, ¿no? Ahí sí, nos movilizamos. Pero si no, pues estamos quietos, ¿eh? Ese impulso genuino, esa fuerza interna, pues digámoslo así, que como que ha quedado en latencia, ¿no? Ha quedado olvidada o relegada. Y por otra parte, pues ya desde este momento ya no somos seres sostenibles, ya no somos seres naturales, o que estamos en armonía con la naturaleza y con los demás, sino que a partir de este momento somos seres insostenibles o que vivimos con desgaste. Nos sentimos presos y nuestra vida se vuelve ardua. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir o mantener esto y no perderlo, ¿no? Todas estas cosas a las que nos encontramos apegados. Y somos ya pues seres que actuamos con máscaras, seres que actuamos de una forma artificiosa, ¿eh? Ya no es natural, sino adulterada de alguna manera, ¿de acuerdo? Y no solo lo anterior, sino que además ocurre que ya no actuamos desde la razón, desde el equilibrio, desde la justicia, sino que a partir de este momento somos seres, ya no somos imparciales, sino somos parciales. Si nos toca algún interés, pues estamos a favor. Si va a favor de nuestros intereses o de nuestros valores, eso que valoramos más. Y si lo que ocurre va en contra de nuestros intereses, pues estamos en contra de esas personas, ¿no? De esos grupos de poder. Entonces vamos a actuar siempre con parcialidad, nunca con equilibrio, nunca con justicia. Ya no vamos a actuar desde la razón, sino que vamos a actuar siempre con astucias, con mañas, con estratagemas, con engaño, con manipulación, para conseguir eso que queremos o para no perderlo, ese poder, ese dinero al que aspiramos, esos objetivos, esas metas, ¿de acuerdo? En definitiva, lo que tenemos aquí, te lo voy a mostrar ahora, es un ser artificial que ya no está vivo, sino que está medio vivo, medio muerto, ¿no? Es una especie de zombie, es algo fabricado, no es un ente natural. Somos seres de alguna manera vampirizados, por diferentes cosas que nos chupan la energía, por diferentes apegos que nos tienen apresados y divididos por dentro, ¿no? Por eso sentiremos a lo mejor que estamos sin energía, porque todos estos vampiros nos la chupan, ¿no? Y uno puede pensar, dice, yo es que estoy todo el día estresado, todo el día agotado, y no hago nada, pero estoy siempre cansado. Y bueno, pues ¿por qué va a ser? Pues por esto, ¿no? Porque estás pendiente de esto, de lo otro, de lo más allá, de esto y de aquello. Y entonces no paras de preocupaciones, de angustias, de miedos, de dudas, siempre así. En definitiva, te lo voy a mostrar aquí, lo que tenemos aquí no es un ente natural, no es una persona que actúa de una forma llana, franca, espontánea, sino que es esto que te voy a poner aquí. ¿Ves? Es una especie de Frankenstein, ¿no? Es un autómata, es un ser fabricado con diferentes retales, con diferentes trozos. Es un ser que actúa no desde la integridad y la unidad, sino desde la multiplicidad de intereses. Con lo cual, este ser adulterado pues muestra mil caras y hoy te dice una cosa y mañana con toda tranquilidad te dice lo contrario, porque todo depende de cómo sople el aire, ¿no? De si va a favor de sus intereses o de si va en contra. Entonces, siempre se actuará con hipocresía, con falsedad.
nunca con franqueza, nunca de una forma llana, franca, natural, equilibrada, justa, desde la razón, sino siempre con mañas, con astucias, con tacticismos, con estratagemas. Por tanto, en definitiva, si queremos actuar con naturalidad y queremos gozar de los valores éticos, que son aquellos valores que acompañan a la acción, pues no nos queda otra que soltar apegos, soltar todo este lastre, todos estos grilletes que atenazan nuestros movimientos y que no nos permiten fluir con elegancia en la vida, no nos permiten actuar con confianza, con grandeza, con alegría de vivir, sino que vivimos siempre angustiados, siempre con miedo, siempre protegiendo intereses, siempre con parcialidad, contemplando a unos como enemigos y a otros como amigos, a los que hay que favorecer, porque se supone que son de los nuestros, de los que me ayudan a mí a conservar o a alcanzar mis intereses. Pero lo que ocurre, claro, es que a partir de ese momento ya no soy un ser libre, ya no soy alguien que actúa en conciencia desde la razón, sino que a partir de ese momento soy masa, soy un autómata, soy un ser teledirigido, desde fuera, no tiene fuerza o impulso interno, no actúa por sí mismo, sino que actúa condicionado por mil intereses, actúa de forma reactiva o impulsiva, desde las emociones. Solo así podremos recuperar nuestra inocencia, nuestra virtud, la integridad, la elegancia, la naturalidad, el alegre fluir en la vida. Y podremos entonces volver a ser como niños, alegres, confiados, francos, diáfanos, seguros de sí mismos. Y esto es lo que te quería comentar yo hoy. Así que nada, me despido, no sin antes recordarte que ahí tienes mi último libro, que precisamente se titula Naturalidad. Lo tienes ahí, aquí te dejo abajo los enlaces a Amazon y a una web donde está a la venta, por si te interesa. En él hablo de todo esto y de muchas más cosas relacionadas con la naturaleza humana. También hablo de cómo podemos llegar a conseguir mostrarnos realmente naturales, y eso significa convertirnos en seres verdaderamente sostenibles y armoniosos, no solo en nuestra relación con los demás, sino también en nuestra relación con el planeta, con toda la naturaleza del planeta. Así que si te interesa el tema, pues ahí lo tienes a tu disposición. Y en fin, bueno, pues hoy es el día de San Juan, así que bueno, yo creo que es un vídeo oportuno para quemar de alguna manera, para dejar atrás todo eso que nos lastra, que nos adultera o que nos convierte en seres fabricados o artificiosos o de alguna manera teledirigidos o autómatas, y renacer a eso que es pues la naturalidad, la elegancia, la confianza, la frescura, ¿no? Lo que es volver a ser niños, ¿no? Y volver a tener alegría de vivir. Así que bueno, pues nada más, que te vaya genial. Hasta pronto, queridos amigos. Chao. Adiós.